Pagaré $1.000.000 a la primera persona que logre hacer llorar a esa mujer. Las palabras estallaron en el gran salón como un disparo. La conversación murió al instante. Las copas de cristal dejaron de chocar. Los tenedores se quedaron a mitad de camino, congelados frente a las bocas. Más de 30 capos, asesores y oficiales de alto rango de la mafia se quedaron mirando hacia la cabecera de la mesa de roble de 6 metros, donde Enzo Moretti tenía el puño cerrado, apretado contra la madera pulida. El golpe de su mano había hecho temblar cada plato apenas unos segundos antes. Nadie se atrevió a respirar. Durante años, aquellos hombres habían escuchado a su jefe anunciar ejecuciones, adquisiciones millonarias, alianzas políticas y declaraciones de guerra. Nunca esto. $1.000.000 por hacer llorar a una empleada de cocina. Varios capós intercambiaron miradas de duda. ¿Había el jefe finalmente perdido la paciencia? O peor aún, había perdido la cabeza. El rostro de Enzo no revelaba nada. Sus ojos grises, fríos como el acero, recorrieron la sala con la misma calma helada que usaba antes de ordenar la desaparición completa de organizaciones criminales enteras. Si alguien lo consigue, dijo con voz serena, la recompensa se transferirá de inmediato. Algunos rostros codiciosos se iluminaron. Alguien soltó una risa discreta. Otros ya imaginaban lo fácil que sería ganarse ese dinero. Después de todo, el objetivo era solo una chef, no una soldado, no una dona rival. Apenas una mujer con sobrepeso que de alguna manera había sido contratada para dirigir las cocinas de la finca mafiosa más grande de la costa este. Enzo se levantó de su silla. Sin decir una palabra más, caminó hacia la salida. Solo su asesor más antiguo, Marco Bellini, lo siguió. Cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos, Enzo por fin se detuvo. Su voz bajó casi hasta un susurro. Si alguien lo logra de verdad, dijo, responderá ante mí. Marco levantó la mirada. El viejo asesor no hizo preguntas. Llevaba 22 años trabajando junto a Enzo. Reconocía ese tono. Alguien ya había sido sentenciado. Esa persona simplemente todavía no lo sabía. 3 semanas antes, Scarlett Hayes había llegado a la finca cargando 2 maletas enormes, un cuaderno de recetas gastado envuelto con cuidado en una tela, y suficiente optimismo como para incomodar a cada guardia de la entrada principal. La mayoría de la gente que se acercaba a la finca Moretti llegaba aterrorizada. Scarlett llegó impresionada. Estiró el cuello para admirar la enorme mansión. Bueno, sonrió, esto es o el lugar de trabajo más elegante de Estados Unidos. O me metí sin querer en una película de vampiros. Los guardias de seguridad parpadearon. Uno de ellos no pudo contener la risa. Scarlett lo señaló con el dedo. Bien. Al menos aquí hay alguien que todavía tiene músculos en la cara. Para la hora del almuerzo, la mitad del equipo de seguridad ya sabía su nombre. Para la cena, ella ya sabía el de ellos. No porque intentara impresionar a nadie. Simplemente recordaba a las personas. Al oficial Daniels le gustaba la pimienta negra extra. Miguel, uno de los jardineros, odiaba las cebollas en secreto. Un joven guardia nocturno llamado Tyler sobrevivía casi únicamente a base de café, porque trabajaba turnos dobles para ayudar a pagar la universidad de su hermana menor. Scarlett se dio cuenta. A la noche siguiente, Tyler encontró una rebanada tibia de pastel de manzana esperándolo junto a su termo de café. Sin nota. Solo el pastel. La noche después, había 2 rebanadas. Así te quedarás dormido con menos sufrimiento, le bromeó Scarlett cuando él intentó agradecerle. Las palabras corrieron más rápido que cualquier chisme. En cuestión de días, los choferes encontraban sándwiches caseros esperándolos antes de los viajes largos. El personal de limpieza empezó a recibir repostería sobrante, todavía tibia del horno. Los jardineros de pronto tenían limonada servida cada tarde durante el calor del verano. Sin anuncios. Sin discursos. Sin esperar nada a cambio. Scarlett simplemente creía que la gente hambrienta merecía comer. Aunque cargaran rifles de asalto. El ambiente dentro de la finca Moretti fue cambiando tan poco a poco que casi nadie lo notó. La cocina, antes silenciosa salvo por órdenes y pisadas, se volvió ruidosa. La gente se quedaba. Conversaban.
¿Reían? Los guardias que normalmente comían solos ahora se reunían alrededor de las largas mesas de preparación después de medianoche. Siempre alguien encontraba una excusa para pasar por la cocina. A veces por un café. A veces por un postre. Casi siempre, simplemente porque Scarlett hacía que la mansión se sintiera, de una manera extraña, como un hogar normal. Ella nunca trataba a nadie de forma diferente. Para ella, un lavaplatos y un capo merecían por igual desayunar antes de salir a pelear contra el mundo. Un capitán particularmente intimidante entró una mañana a la cocina después de haberse saltado 2 comidas, durante una operación nocturna. Scarlett lo miró de arriba abajo. «Usted no ha comido». «Estoy ocupado». Ella cruzó los brazos. También las ambulancias. Los cocineros que estaban cerca estallaron en carcajadas. El capitán frunció el ceño. Luego, a regañadientes, aceptó el plato que ella le puso enfrente. Volvió a la mañana siguiente. Y a la mañana después de esa. Sin darse cuenta, Scarlett había logrado algo que ningún estratega, político o subjefe había conseguido jamás. Había hecho que criminales endurecidos esperaran con ganas la hora del desayuno. Desde el balcón que daba al patio central, Enzo observaba todo sin decir una palabra. Notó que los guardias sonreían más seguido. Que las discusiones terminaban más rápido. Que los reportes de rendimiento mejoraban en silencio. Que las solicitudes médicas por agotamiento disminuían. Incluso las quejas disciplinarias internas se volvieron menos frecuentes. No tenía ningún sentido lógico. Nada había cambiado en su organización. Excepto la cocina. Una tarde, mientras cruzaba el pasillo oeste, Enzo se detuvo frente a una sala de reuniones con la puerta abierta. Dentro, varios oficiales de alto rango reían entre ellos. Todavía no entiendo por qué la contrataron. Tal vez la harina sale más barata cuando la compras por toneladas. Más risas. Otra voz se sumó. He visto camiones blindados con mejor figura. Alguien golpeó la mesa. Le doy un mes antes de que renuncie llorando. Enzo se quedó completamente inmóvil fuera de la puerta. Ninguno de los oficiales lo notó. En ese mismo instante, dentro de la cocina, Scarlett le enseñaba a 2 jóvenes aprendices de cocina a trenzar masa de pan. Uno de ellos enredó el pan hasta dejarlo irreconocible. Scarlett lo examinó pensativa. Asintió con solemnidad. Felicidades. Acabas de inventar el arte abstracto de los carbohidratos. Los aprendices rieron con tantas ganas que la harina saltó por el aire. Enzo pasó la mirada de la cocina alegre a la sala de reuniones, llena de hombres adultos burlándose de alguien que ni siquiera estaba ahí para defenderse. Su expresión no cambió. Pero algo dentro de él se acomodó, en silencio, en su lugar. A la mañana siguiente, cada capo de la mansión recibió una invitación a un desayuno de emergencia con la plana mayor. Ninguno sabía que estaban a punto de escuchar la orden más extraña que su jefe había dado jamás. El anuncio se esparció por la finca Moretti más rápido que cualquier alerta de seguridad. $1 millón por esto. Por hacer llorar a Scarlett Hayes. En cuestión de horas, cada pasillo zumbaba con teorías susurradas. Algunos creían que el jefe se había cansado de la chef siempre alegre. Otros suponían que ella lo había ofendido sin darse cuenta. Solo Marco Bellini caminaba por la mansión con la expresión incómoda de un hombre que sabía que todos habían malinterpretado algo que pronto se volvería catastrófico. Por desgracia, la codicia ya había echado raíces. El primer intento llegó a la mañana siguiente. Scarlett abrió la despensa y se quedó quieta. Cada saco de harina premium que había pedido para el banquete del día había desaparecido. En su lugar, los estantes solo tenían harina común para pan sencillo. Detrás de la puerta entreabierta de la despensa, 2 ayudantes de cocina esperaban en silencio, ansiosos por escuchar su frustración. En cambio, Scarlett parpadeó una vez y sonrió. Bueno, dijo, frotándose la barbilla con dramatismo, supongo que hoy el universo quiere poner a todos a dieta de carbohidratos. La cocinera más joven se veía confundida. Pero, chef, ¿y el menú? Ella aplaudió. Entonces cambiamos el menú. 3 horas después, los invitados que esperaban delicada repostería francesa recibieron panes artesanales rústicos,
Mantequilla de hierbas, untables de ajo asado y panecillos de miel recién salidos del horno. La comida se convirtió en lo mejor de la tarde. Varios ejecutivos pidieron las recetas. Los ayudantes se miraron con incredulidad. El intento número 1 de alguna manera había hecho a Scarlett aún más popular. 2 días después, alguien vació en secreto casi una caja entera de sal dentro de un tazón de masa de pastel, mientras Scarlett se había ido a atender la llamada de un proveedor. El culpable esperaba cerca. Seguro que esta vez sí funcionaría. Scarlett regresó, revolvió la masa una vez, probó una cucharada y de inmediato hizo una mueca. Miró a su alrededor. O mis papilas gustativas acaban de declararse en quiebra, o alguien inventó el pastel sabor a mar. Varios trabajadores de la cocina bajaron rápido la cabeza para esconder sonrisas nerviosas. En lugar de gritar, en lugar de acusar a alguien, Scarlett se rió. No hay problema. Raspó la mezcla arruinada en otro tazón. Unos ingredientes extra, azúcar morena, mantequilla, nueces pecanas tostadas. En menos de una hora, bandejas de galletas de caramelo salado llenaban la cocina con un aroma irresistible. Los guardias las devoraron antes de la cena. Un guardaespaldas veterano pidió 6 más para llevárselas a sus hijos. Otro se guardó 2 en el bolsillo de la chaqueta, sin que nadie lo viera. El empleado culpable se quedó mirando las bandejas vacías, en total derrota. Había intentado arruinar el postre. En cambio, había ayudado a Scarlett, sin querer, a inventar la nueva galleta favorita del personal. Los fracasos solo hicieron a la gente más decidida. Después de todo, $1 millón significaba vidas enteras por reconstruir. La siguiente broma fue más simple. Alguien escondió el delantal favorito de Scarlett. No era caro, solo tela azul desgastada, bordada años atrás con pequeños girasoles por su abuela ya fallecida. Scarlett buscó por la cocina durante varios minutos antes de finalmente encogerse de hombros. Tomó un delantal blanco enorme del armario de suministros. Se miró de arriba abajo y dio una vuelta, como una modelo de pasarela. ¿Qué opinan? Un lavaplatos levantó una ceja. No combina. Scarlett jadeó, teatral. Oh, no. Se puso una mano sobre el corazón. La sopa lo va a notar. Una carcajada estalló por toda la cocina. Incluso varios de los conspiradores no pudieron evitar sonreír. Para la hora del almuerzo, alguien devolvió el delantal de manera anónima. Nadie admitió haberlo tomado. Scarlett simplemente lo dobló con cuidado y susurró, sabía que me extrañabas. Fuera de la cocina, el ambiente cambiaba en una dirección mucho más peligrosa. Cada incidente inusual terminaba en el reporte matutino de seguridad de Marco Bellini. Cada ingrediente desaparecido, cada intento de sabotaje, cada testimonio, cada conversación de pasillo, cada reporte subía. Cada reporte terminaba en el escritorio de Enzo Moretti. Él nunca comentaba nada. Simplemente leía, y después abría una pequeña libreta negra guardada bajo llave en la caja fuerte de su oficina. Un nombre. Luego otro. Otro más. Otro más. La lista crecía cada día. Marco observaba en silencio. Finalmente, después de casi 2 semanas, preguntó, ¿está anotando a cada persona involucrada? Enzo no levantó la vista. Tomaron sus propias decisiones. Marco dudó. La mayoría cree que están siguiendo su orden. Están siguiendo su propia codicia. El jefe cerró la libreta. Hay una diferencia. Mientras tanto, Scarlett seguía ajena por completo a la tormenta que se juntaba a su alrededor. Ella creía que la gente simplemente estaba teniendo días malos. Cuando un joven cocinero se disculpó por haber tirado accidentalmente una bandeja de verduras, un desastre en realidad provocado por otro empleado que lo había empujado a propósito, Scarlett de inmediato lo ayudó a recogerlo todo. Tranquilo, sonrió. Si cocinar dependiera de la perfección, los restaurantes cerrarían antes del almuerzo. El joven asustado casi se pone a llorar, no por el maltrato, sino por la bondad. La noticia corrió en voz baja. La chef nunca culpaba a nadie, nunca humillaba los errores, nunca gritaba. Para empleados acostumbrados al miedo, aquello se sentía casi antinatural. No a todos les agradaba la creciente calidez dentro de la finca.
Entre los visitantes de la élite de la mansión, Isabella Vescovi observaba todo con un cálculo frío. Llegaba cada viernes por la tarde, vestida con elegancia sin esfuerzo, siempre esperando la misma rutina. Enzo la saludaba con cortesía. Las familias discutían alianzas de negocios. Las negociaciones de matrimonio quedaban delicadamente sin mencionar, pero universalmente entendidas. Durante años, todos habían asumido que Isabella se convertiría, tarde o temprano, en la señora Moretti. No era un romance. Era estrategia. Poder que reconoce poder. Eso bastaba. O eso creía ella. Entonces notó algo imposible. Una tarde, al pasar por la puerta de la cocina, Scarlett dejó caer accidentalmente una canasta entera de limones sobre el piso de mármol. La fruta se dispersó en todas direcciones. Antes de que el guardia más cercano pudiera reaccionar, Scarlett levantó ambas manos al aire. Perfecto, suspiró con dramatismo. Logré escapar de la prisión. El guardia frunció el ceño. ¿Qué prisión? La custodia de los limones. Un segundo entero de silencio. Después, un sonido inesperado resonó por el pasillo. Una risa suave, breve, casi incrédula. Cada guardia giró hacia el origen. Enzo Moretti, el hombre que negociaba guerras sin cambiar de expresión, se había reído. Duró apenas un instante, pero Isabella lo vio. Vio hacia donde miraba. No hacia los limones, no hacia los guardias, hacia Scarlett. La chef se reía de su propio chiste malísimo mientras perseguía limones fugitivos por el piso, completamente ajena a que acababa de presenciar algo que casi nadie más en la ciudad había visto jamás. El jefe había sonreído. Desapareció tan rápido como llegó. Su rostro volvió a ser de piedra. Siguió caminando sin decir otra palabra. Pero Isabella se quedó congelada. Sus dedos, perfectamente manicurados, se cerraron poco a poco alrededor de su bolso de diseñador. Una empleada de cocina, una chef con curvas, alguien que ni siquiera se daba cuenta de que estaba parada frente a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Había logrado lo que años de alianzas políticas, belleza y encanto calculado jamás habían conseguido. Había hecho reír a Enzo Moretti por primera vez. Los celos susurraron dentro del corazón de Isabella. En cuestión de días, se convertirían en algo mucho más oscuro. Para la tercera semana, la competencia por la recompensa de Enzo Moretti empezaba a perder su emoción. No porque la gente de pronto hubiera encontrado su conciencia, sino porque Scarlett Hayes parecía imposible de vencer. Cada broma se convertía en otra historia graciosa. Cada contratiempo se transformaba en otra receta. Cada insulto terminaba de alguna forma con alguien más riendo. Lo único que nadie podía comprar con $1 millón era su espíritu. Aún en medio del sabotaje interminable, alguien inesperado empezó a aparecer en la cocina casi todas las tardes. Se llamaba Luca Romano. A sus 28 años, era uno de los capos más jóvenes de la organización Moretti. A diferencia de muchos oficiales que usaban la intimidación como si fuera colonia cara, Luca prefería la competencia silenciosa. Era respetado porque resolvía problemas en lugar de crearlos. La primera vez que entró a la cocina, Scarlett asumió que tenía hambre. Se te ve como alguien que se saltó el almuerzo. Luca miró el reloj. También me salté el desayuno. Scarlett suspiró con dramatismo. Ustedes, la gente de la mafia, no tienen remedio. Señaló un banco. Siéntate. Te voy a salvar la vida. Él soltó una risa. No sabía que mi vida necesitara salvación. Ella le puso enfrente un tazón humeante de pasta. Claro que sí. Ninguna reunión estratégica debería empezar con el azúcar en la sangre por los suelos. Quizás por primera vez en meses, Luca comió sin contestar el teléfono ni una sola vez. Volvió al día siguiente. Y al día después de ese. A veces llevaba papeleo. A veces reportes de seguridad. A veces, absolutamente ninguna excusa. Simplemente disfrutaba la extraña paz que parecía existir solo dentro de la cocina de Scarlett. Una tarde lluviosa, un apagón de energía dejó sin funcionar varios hornos industriales justo antes de la cena. La mayoría de los chefs habría entrado en pánico. Scarlett miró los aparatos apagados y se encogió de hombros. Bueno, dijo,
Siempre quise averiguar cuánto caos puede crear legalmente una sola mujer. Luca se arremangó. ¿Qué necesitas? Ella sonrió. ¿Sabes amasar pan? Negocio con contrabandistas armados. Esa no era mi pregunta. Él se rió. ¿No? Perfecto. Le lanzó un delantal cubierto de harina. Tampoco sabe mi aprendiz. Aprenderán juntos. En minutos, el temido capo de la mafia estaba con los brazos hundidos hasta el codo en masa de pan, mientras Scarlett demostraba con paciencia cada movimiento. No, le corrigió con suavidad, ajustándole las manos. Se dobla. No se interroga. La cocina estalló en risas. Incluso Luca no pudo ocultar la sonrisa. Al atardecer, docenas de panes tibios llenaban las rejillas de enfriado. Scarlett levantó una de las creaciones deformes de Luca. Se ve, ladeó la cabeza, pensativa, confundido. Él frunció el ceño. Es pan. Es pan emocional. ¿Y eso qué significa? Todavía no ha decidido qué quiere ser cuando crezca. El cuarto volvió a estallar en carcajadas. Por primera vez en años, varios guardaespaldas veteranos admitieron que no recordaban la última vez que la finca se había sentido tan viva. Por desgracia, las cámaras de seguridad lo recordaban todo. Cada risa, cada conversación, cada sonrisa compartida. Cada noche, los resúmenes llegaban al jefe. Enzo revisaba los reportes con su habitual expresión distante, hasta que una fotografía llamó su atención. Scarlett estaba de pie junto a Luca, ambos cubiertos de harina. Ella se reía tan fuerte que tenía una mano apoyada en el mesón para no perder el equilibrio. Luca también reía. Enzo se quedó mirando la imagen varios segundos más de lo necesario. Marco lo notó. Ha leído esa página 3 veces. Se me escapó un detalle. No, respondió Marco con calma. Se le escapó el almuerzo. Silencio. Enzo pasó otra página. La división de seguridad romano parece subutilizada. Marco bajó lentamente los lentes de lectura. Ah, sí. Requiere inspección. Inmediatamente. Mañana. Marco estudió a su jefe durante un largo momento. Entonces entendió. Casi sonrió. A la mañana siguiente, Luca recibió órdenes oficiales. Reasignación de 30 días. Puestos de control de seguridad en el norte. Con efecto inmediato. Cuando el joven capo leyó el documento, frunció el ceño. ¿Pasó algo? El mensajero se encogió de hombros. Orden directa del jefe. Sin explicación. Sin apelación. Scarlett notó la ausencia de Luca antes del mediodía. Lo esperaba para la práctica de pan. En su lugar, solo un banco vacío esperaba junto al mostrador. Esa tarde, se encontró con Enzo afuera de la biblioteca. Él revisaba contratos mientras dos guardaespaldas lo seguían a unos pasos de distancia. Ella dudó, luego habló. ¿Jefe? Él levantó la mirada. Sí. Quería preguntarle algo. Él cerró la carpeta. Dime. El capitán Romano hizo algo mal. Su respuesta llegó de inmediato. No. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué lo transfirieron? Necesidad de seguridad. Ella ladeó la cabeza. Qué curioso. Su expresión seguía siendo ilegible. ¿Por qué? Porque dijo, contando suavemente con los dedos, el jardinero que me ayudó fue transferido. El chofer que me defendió fue reasignado. Ahora, Luca. Lo miró con genuina confusión. ¿Por qué desaparece todo el que me ayuda? Por primera vez en años, Enzo Moretti no tuvo una respuesta preparada. Abrió la boca. No salió nada. Scarlett agitó ambas manos rápidamente. Ah, olvide que pregunté. Seguramente estoy conectando puntos imaginarios. Sonrió con disculpa antes de alejarse hacia la cocina. Enzo se quedó exactamente donde estaba, viéndola marchar. Marco, que había presenciado el intercambio desde el pasillo opuesto, se acercó en silencio. Eso observó, pudo haber salido mejor. Enzo no dijo nada.
porque Marco tenía razón. No podía explicar su decisión. No de forma lógica. No de forma profesional. Mucho menos a sí mismo. Los guardaespaldas, sin embargo, no necesitaban ninguna explicación. Los rumores corrieron por la finca a una velocidad asombrosa. Al principio eran susurros. Después se discutían abiertamente durante los descansos de café de madrugada. Un guardia veterano se inclinó hacia otro. ¿Notaste algo raro? ¿Qué? Todo el que pasa tiempo con la chef Scarlett termina transferido. El segundo guardia asintió despacio. Excepto el jefe. Al otro lado de la mesa, un chofer mayor soltó una risotada en su café. ¿Ustedes todavía creen que está protegiendo la cocina? No. No está protegiendo la cocina. No le gusta la competencia. La mesa se quedó en silencio. Alguien rió con nervios. ¿Competencia? ¿Por qué? El chofer levantó una ceja. Por su atención. Nadie respondió, porque la idea sonaba ridícula. Enzo Moretti, el jefe de mafia más frío de la costa este, celoso de un joven capo que ayudaba a una chef a hornear pan. Imposible. Completamente imposible. Y aún así, las transferencias seguían ocurriendo. Mientras tanto, Isabella Vescovi observaba los cambios con una alarma cada vez mayor. Veía a Enzo pasar por la cocina con mucha más frecuencia de la necesaria. Notaba que las inspecciones de seguridad siempre terminaban cerca de la panadería. Lo sorprendió aceptando una taza de espresso de manos de Scarlett sin siquiera asignar antes a un catador de alimentos. Lo más inquietante de todo, él le había dado las gracias. En voz baja. Pero se las dio. Años de un cortejo cuidadosamente organizado jamás le habían ganado a Isabella esa calidez. Una empleada de cocina lo había conseguido en menos de un mes. Algo dentro de Isabella se endureció. Esto ya no era una simple molestia. Se estaba convirtiendo en un obstáculo. Y los obstáculos estaban para eliminarse. Parada afuera de la puerta de la cocina, observó a Scarlett reír junto a varios cocineros mientras unos rollos de canela recién horneados se enfriaban sobre el mesón. Todos sonreían a su alrededor. Todos se relajaban a su alrededor. Por primera vez en su vida, Isabella entendió que no competía contra la belleza. Competía contra la bondad. Y la bondad era mucho más difícil de destruir. Entrecerró los ojos. Si no puedo hacer que Enzo deje de mirarte, susurró para sí misma, voy a asegurarme de que nunca más quiera hacerlo. El plan que se formaba en su mente no incluiría bromas infantiles. Golpearía justo lo que Scarlett valoraba más que su carrera, su familia, sus recuerdos, su corazón. La primera señal de que algo andaba mal llegó justo al amanecer. Scarlett abrió la cocina como siempre, tarareando en voz baja mientras colocaba hierbas frescas sobre la mesa de preparación. Hoy era un día especial. Planeaba recrear la tarta de manzana con canela de su abuela para todo el personal de la finca. Una receta que solo hacía en ocasiones importantes. Con cuidado, abrió el pequeño gabinete de madera junto a su estación de trabajo. Adentro descansaba el cuaderno de cuero gastado que la había acompañado a todas partes durante casi 20 años. Su portada desgastada estaba agrietada por el tiempo. Varias páginas tenían manchas de mantequilla, harina y vainilla. Para cualquier otra persona, se veía viejo. Para Scarlett, era su hogar. Cada nota escrita a mano pertenecía a su abuela ya fallecida. Cada corrección en los márgenes cargaba recuerdos de tardes de infancia horneando en una pequeña cocina familiar. Pasó los dedos con suavidad sobre la portada. Buenos días, abuela, susurró con una sonrisa. No tenía idea de que alguien más la observaba. Isabella Vescovi había pasado días estudiando la rutina de Scarlett. Por fin entendió algo importante. A la chef no le importaban los utensilios caros. No le importaba el lujo. No le importaban los insultos dirigidos a ella misma. Pero ese cuaderno, ese lo cuidaba con más celo que cualquier otra cosa que poseyera. Eso lo convertía en el blanco perfecto. Esa tarde, los preparativos para un importante banquete diplomático llenaban la mansión de actividad. Los chefs corrían entre los hornos. Los meseros pulían las copas de cristal. Los músicos ensayaban en el salón de baile.
Scarlett se alejó de su estación apenas unos minutos para revisar un cargamento de quesos importados. Cuando volvió, el cuaderno había desaparecido. Al principio pensó que lo había extraviado. Buscó en cada estante, cada cajón, cada superficie. Nada. Una vaga inquietud se instaló en su pecho. Entonces, una voz conocida resonó por la cocina. ¿Buscas esto? Scarlett se dio vuelta. Isabella estaba de pie en el centro del salón, elegantemente vestida de seda color crema, sosteniendo con desdén el gastado cuaderno de recetas entre dedos perfectamente manicurados. La cocina quedó en silencio. Scarlett sonrió con cortesía. Ahí está. Caminó hacia adelante. Gracias. Pero Isabella no se lo entregó. En cambio, miró las páginas desgastadas con abierto desprecio. Así que este es el famoso tesoro. La sonrisa de Scarlett se desvaneció. Por favor. Es muy valioso para mí. Isabella suspiró con dramatismo. Esperaba algo más impresionante. Con lentitud deliberada, abrió el cuaderno, leyó una página, luego otra. Finalmente, se rió. Estas recetas construyeron tu confianza. Arrancó la primera página. El sonido del papel al rasgarse cortó la cocina como un cuchillo. Scarlett se quedó congelada. No. Otra página. Y otra. Delgados pedazos de papel cayeron flotando al piso pulido como hojas de otoño. Varios cocineros contuvieron el aliento. Nadie se movió. Nadie se atrevió a interferir. Scarlett dio un paso tembloroso hacia adelante. Por favor, deténgase. Otro desgarre. Otro recuerdo destruido. Mi abuela escribió eso. Los ojos de Isabella seguían fríos. Entonces quizás debió enseñarte dignidad en lugar de postres. Rasgó el cuaderno por la mitad. El lomo de cuero se rompió. Cientos de páginas escritas a mano se esparcieron por el piso. Durante varios segundos interminables, nadie respiró. Scarlett se arrodilló despacio. Sus manos temblaban mientras alcanzaba una página rota. Manchas de mantequilla. La letra de su abuela. Una pequeña nota escrita a mano junto a una receta de pastel de manzana. Demasiada canela hace que tu abuelo se queje. Ponla de todos modos. Las palabras se volvieron borrosas. Una sola lágrima cayó sobre el papel. Después otra. La mujer alegre que había reído ante cada insulto, que había sonreído ante cada broma cruel, que había convertido el sabotaje en comedia, ahora lloraba en silencio. La cocina permaneció en completo silencio. Sin chistes. Sin palabras de consuelo. Solo dolor. Arriba, una alerta de seguridad de emergencia iluminó el monitor privado de Enzo Moretti. Objetivo, Scarlett Hayes. Estado, angustia emocional confirmada. Se quedó mirando la pantalla menos de un segundo. Luego se puso de pie. Cierren la finca. Marco levantó la mirada de golpe. Bloqueo completo. Inmediatamente. Por toda la mansión, las pesadas puertas de seguridad se cerraron de golpe. Las cerraduras electrónicas se activaron al mismo tiempo. Las rejas de acero sellaron cada entrada. Guardias armados tomaron posición sin hacer preguntas. Los invitados dejaron de caminar. Los vehículos se detuvieron en los puntos de control. Nadie entraba. Nadie salía. Voces confundidas resonaban por toda la finca. ¿Qué pasó? Hubo un ataque. ¿La policía? No. Algo mucho peor. El jefe activó el confinamiento interno total. En 5 minutos, cada empleado, asesor, capo e invitado estaba de pie dentro del gran salón. Más de 100 personas esperaban bajo enormes candelabros de cristal. Nadie hablaba. A las 6 en punto, las puertas se abrieron. Enzo Moretti entró. Su expresión no revelaba absolutamente nada. Scarlett estaba de pie en silencio al fondo del salón, apretando contra su pecho la tapa de cuero rota de su cuaderno. Había intentado dejar de llorar. Sus ojos seguían enrojecidos. Enzo la notó de inmediato. Su mandíbula se tensó de forma casi imperceptible.
Caminó hasta el centro del salón sin saludar a nadie. Habló. Hace varias semanas, anunció una recompensa. Murmullos se extendieron entre la multitud. $1.000.000. Algunos rostros sonrieron de pronto. Quizás hoy, alguien por fin la cobraría. Enzo recorrió lentamente la sala con la mirada. Ofrecí una tentación. Silencio. Para poder aprender algo. Marco presionó un control remoto. La enorme pantalla detrás de ellos se encendió. Apareció el vídeo de seguridad. El primer clip mostraba la harina robada. El segundo, la sal vertida en la masa del pastel. El tercero, a Scarlett buscando su delantal desaparecido. Después, imágenes de cámaras ocultas revelaron insultos susurrados, burlas, sabotaje. Cada rostro, cada acción, cada participante. Fecha, hora, lugar. Semanas de crueldad se desplegaron ante toda la casa. Varios empleados palidecieron. Un ayudante de cocina casi se desmaya. Nadie se había dado cuenta de que la cocina misma estaba protegida por docenas de cámaras. Enzo lo había visto todo. Cada día. Continuó hablando. Creyeron que la recompensa les daba permiso. No lo hizo. Otro vídeo se reprodujo, Isabella destrozando el cuaderno, Scarlett cayendo de rodillas, la primera lágrima. Todo el salón observó en un silencio horrorizado. Cuando terminó el vídeo, nadie pudo sostenerle la mirada a Scarlett. Enzo desdobló una hoja de papel. Las siguientes personas quedan despedidas de todos sus cargos dentro de la organización Moretti. Uno por uno, los nombres resonaron por el salón: chefs auxiliares, oficiales de seguridad, gerentes, capos, cada participante, cada cómplice, cada testigo que había alentado la crueldad. Sin excepciones. Finalmente, llegó al último nombre. Isabella Vescovi. Ella dio un paso al frente, la incredulidad reemplazando su confianza. No puede hablar en serio. Nuestras familias han negociado el matrimonio durante años. Me va a humillar por una sirvienta. La mirada de Enzo se mantuvo helada. No respondió en voz baja. Termino las negociaciones porque revelaste exactamente quién eres. El color desapareció del rostro de ella. Elegirías a ella sobre una alianza que vale miles de millones. Por primera vez en toda la noche, Enzo miró directamente a Scarlett en vez de a Isabella. Entonces respondió: elijo el carácter. Las palabras resonaron por el salón silencioso. Dos oficiales de seguridad se colocaron junto a Isabella. Ella por fin comprendió. No habría trato especial, ni compromiso político, ni segunda oportunidad. Fue escoltada fuera de la mansión sin decir una palabra más. Entonces Enzo hizo algo que nadie esperaba. Se alejó del podio y caminó directamente hacia Scarlett. Todas las miradas lo siguieron. En sus manos llevaba un cuaderno de cuero bellamente restaurado. Scarlett frunció el ceño, confundida. Él lo colocó con suavidad entre sus manos temblorosas. Ella abrió despacio la portada. Cada página restaurada, cada receta escrita a mano, reparada con esmero. Incluso las esquinas rotas habían sido reconstruidas de forma profesional. Nuevas costuras de archivo reforzaban el lomo frágil. Se quedó mirándolo en un silencio absoluto. Recuperé cada página, dijo Enzo con suavidad. Los mejores conservadores del país trabajaron durante 3 días. Scarlett levantó la mirada, sin palabras. Él miró hacia todos los reunidos en el salón. Creyeron que ofrecí dinero para quebrarla. Su voz se proyectó sin esfuerzo por todo el lugar. Ofrecí una tentación para descubrir quién merecía quedarse a mi lado. El silencio llenó cada rincón de la mansión. Entonces Enzo volvió a mirar a Scarlett. Por primera vez en público, el temido jefe de la mafia sonrió sin ninguna reserva. La persona más fuerte de esta finca nunca cargó un arma. Se aclaró la garganta. Tocó con suavidad el cuaderno restaurado. Cargaba un libro de cocina. Por un instante, nadie se movió. Después el aplauso estalló como un trueno. Incluso los capós veteranos, hombres que habían sobrevivido guerras y prisiones, se encontraron aplaudiendo con más fuerza que en cualquier victoria criminal de su vida. Porque todos entendieron la verdad:
La prueba más grande dentro del Imperio Moretti nunca había sido sobre el poder. Siempre había sido sobre la bondad. Pasaron los meses. El ambiente dentro de la finca Moretti ya no se parecía a la fortaleza que Scarlett Hayes había cruzado el primer día. Los muros seguían protegidos por seguridad de élite. Las rejas seguían abriéndose solo después de varias capas de verificación. La organización seguía controlando miles de millones de dólares en negocios legítimos mientras gobernaba en silencio el bajo mundo criminal de la ciudad. Pero adentro, algo había cambiado. La cocina se había vuelto el corazón de la finca, y Scarlett se había convertido en la persona hacia la que todos gravitaban de forma instintiva. Su título también había cambiado. Ya no era simplemente la chef principal. Enzo la nombró directora de operaciones culinarias de todas las propiedades Moretti, a cargo de las cocinas, los programas de comida para empleados, los estándares de capacitación y la distribución de alimentos en toda la organización. Algunos asesores cuestionaron si tanta autoridad debía recaer en alguien sin antecedentes en la mafia. Enzo respondió con una sola frase: ella ya logró lo que ninguno de nosotros pudo. Nadie discutió. Habían visto la prueba con sus propios ojos. Bajo la guía de Scarlett, las horas de comida se convirtieron en algo completamente nuevo. Ella introdujo una regla que sorprendió a todos: sin mesas reservadas. Ni para los capós. Ni para los ejecutivos. Ni siquiera para el propio Enzo. Durante las comidas, todos se sentaban donde hubiera espacio disponible. En cualquier noche dada, un guardia de seguridad recién contratado podía compartir el pan con un contador veterano. Un mecánico podía intercambiar historias con un asesor de confianza. Capós veteranos que alguna vez dominaron habitaciones enteras a través del miedo ahora pasaban tazones de comida a los ayudantes de cocina con sonrisas amables. Al principio, el cambio se sentía incómodo. Después, se convirtió en tradición. Scarlett caminaba a menudo entre las mesas cargando canastas de pan tibio. Recordaba cumpleaños, preguntaba por los padres enfermos, empacaba comidas extra para los empleados de turnos nocturnos. De alguna manera, seguía recordando el postre favorito de cada persona. Marco Bellini observaba la transformación con un silencioso asombro. Una noche, se inclinó hacia Enzo. Usted pasó 20 años construyendo lealtad. Señaló con la cabeza hacia el gran comedor. Ella lo consiguió con canela. Enzo casi sonrió. Lo sé. Por supuesto, el jefe insistía en que nada había cambiado. Cada vez que alguien le preguntaba por qué visitaba la cocina con tanta frecuencia, su respuesta nunca variaba: inspección rutinaria de seguridad. La explicación podría haber sonado convincente, si no fuera porque de alguna manera siempre programaba esas inspecciones justo cuando la repostería fresca salía del horno. El personal lo notaba. Todos lo notaban. Nadie lo mencionaba. Oficialmente. Una tarde de otoño, Scarlett colocó una bandeja de rollos de canela recién horneados sobre la rejilla de enfriado antes de girarse a preparar café. El aroma denso llenó la cocina. Entró a la despensa por menos de un minuto. Cuando volvió, un rollo de canela había desaparecido. Scarlett miró despacio a su alrededor. Cada cocinero se volvió repentinamente fascinado por picar verduras. Cada lavaplatos evitó el contacto visual. Finalmente, encontró al culpable. Enzo Moretti estaba parado junto a la ventana, examinando un documento con perfecta compostura. Una mano permanecía detrás de su espalda. Scarlett cruzó los brazos. «Jefe». Él levantó la vista. «Sí. Planea arrestar al panadero». Sin cambiar de expresión, Enzo reveló con calma el rollo de canela tibio escondido detrás de la carpeta. «Estoy recolectando evidencia». Scarlett parpadeó. «¿Qué tipo de evidencia?» Él dio un mordisco pensativo. «La evidencia resulta ser deliciosa». Un largo segundo de silencio. Entonces Scarlett estalló en una carcajada tan repentina que casi deja caer la bandeja que llevaba. Rió hasta que se le formaron lágrimas en los ojos. Varios cocineros se doblaron de la risa. Los lavaplatos también reían. Incluso los severos guardaespaldas apostados afuera de la puerta de la cocina no pudieron contener las sonrisas. Uno de los capós más viejos negó despacio con la cabeza.
He negociado intercambios de rehenes con ese hombre. Jamás imaginé que lo vería robar. Enzo se mantuvo perfectamente serio. Los confisqué. Scarlett se limpió las lágrimas de la risa. Sin papeleo. Completaré el reporte más tarde. Ah, sí. ¿Y qué va a decir? Él la miró directamente a los ojos. Que la evidencia requiere pruebas repetidas. Ella rió con más fuerza aún, antes de partir otro rollo de canela por la mitad y entregarle el pedazo más grande. Supongo que la investigación debería ser exhaustiva. Debería serlo. Por primera vez en muchos años, el temido jefe de la mafia rió abiertamente. No porque hubiera ganado, sino porque, en algún punto del camino, había dejado de necesitarlo. Un joven recluta que estaba cerca observó el intercambio con incredulidad. Le preguntó en voz baja a un guardaespaldas mayor, ¿el jefe siempre es así ahora? El veterano sonrió sin apartar la mirada de Scarlett y Enzo. No. Él solía creer que el miedo construía imperios. El recluta miró hacia la cocina, donde soldados, cocineros, gerentes y asesores compartían café ahora alrededor de la misma mesa. ¿Qué cambió? El veterano observó a Scarlett colocar otra bandeja de pan tibio en el centro del salón antes de regañar con suavidad a Enzo por intentar tomarlo demasiado pronto. Su sonrisa se hizo más amplia. La gente cree que el jefe construyó este imperio con miedo. Hizo una pausa. Están equivocados. Observó a Scarlett darle a Enzo otro rollo de canela, a pesar de fingir estar molesta con él. Ella le enseñó algo que todo rey tiene que aprender tarde o temprano. Los reinos más fuertes no son aquellos que la gente teme entrar. Son aquellos a los que vale la pena volver. Afuera, las rejas de hierro de la finca Moretti seguían tan imponentes como siempre. Adentro, el imperio más frío de la ciudad se había convertido en algo que ningún rival podría jamás robarles. Una familia. Y la única batalla que Enzo Moretti agradeció de verdad haber perdido fue la que, en silencio, le entregó el corazón a la chef con curvas que siempre creyó que alimentar a la gente era más fácil que pelear contra ella. Fin.